Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Vivo en una zona donde los patios de las casas se encuentran colindantes con el monte, y eso hace que las extensiones de terreno sean tan grandes que se registran casos documentados de gente que se ha perdido en su propio patio para no regresar nunca más. Por mi parte, esta situación nunca la he visto como algo normal, y siempre he pensado que si esa gente no regresa, no es porque se hayan perdido, más bien es porque algo se los ha llevado. Nunca conocí a mi abuelo, y en casa siempre mi abuela era quien llevaba ese rol. Campesina, cocinera, conocedora de plantas medicinales y, en general, una gran madre y padre a la vez. Es lo que siempre he admirado de ella. De mi abuelo se dice que fue la primera persona en perderse en el monte, pero en mi casa a nadie le gustaba hablar de ello. A pesar de que recuerdan a mi abuelo como una gran persona, hablar de su partida aún duele mucho, y lo comprendo. Nadie es feliz con la pérdida de algún ser querido. Poco a poco fui teniendo más apego con mi abuela. Yo era la mayor de todos los nietos, y también quien mostraba más iniciativa y admiración por mi viejita. Por su parte, ella había desarrollado un apego mayor conmigo en comparación con mis primos, y era tal, así que me había comenzado a enseñar todo su conocimiento en muchas de las artes que dominaba. Una de esas cosas era el hecho de andar en el monte y conocer bien las brechas y caminos para en un futuro no ser parte de esas personas que se pierden. Mi viejita solía ir al monte desde muy temprano, antes del amanecer, para regresar al crepúsculo y evitar el sol. Yo dormía con ella con tal de no lidiar para levantarme, y ya llevábamos varios días acudiendo para ver cómo estaban las cosechas y los animalitos. Esa semana habíamos acudido a diario, y al fin era viernes. Como cualquier día normal, mi abuela cargó con su lámpara y su rifle, y yo, creyéndome una cazadora, siempre tenía sobre mi pecho mi resortera. Fuimos muy confiadas y contentas como siempre, pero no sabíamos que ese día todo iba a cambiar. Desde que llegamos al corral donde mi abuela guardaba los carneros, notamos que algo estaba diferente. Por lo general, los carneros se emocionaban al vernos, conscientes de que era momento de llevarlos a pastar, pero ese día no sucedió así. Era cuestión de mirar más a fondo el corral para saber cuál era el motivo de esto. En medio del corral había 2 carneros desmembrados, y todos los demás se encontraban hechos montón y silenciosos en un rincón, sabiendo del peligro de lo que se encontraba allá con ellos. Fue solo cuando escuchamos en medio del silencio del momento un sonido de la carne viva arrancándose y masticándose, que mi abuela apuntó con su lámpara a la otra esquina del corral, y allá vi algo que hasta la fecha me deja sin palabras al momento de recordarlo. Lo que mi abuela alumbró fue un hombre con un gran orificio en la cabeza que dejaba entrever su masa encefálica y sangre seca. El hombre, sin percatarse de nuestra presencia, nos daba la espalda y, sentado en el rincón del corral, se alimentaba de la carne de un tercer carnero, quien convulsionaba al ser devorado vivo. En ese momento, inevitablemente, se me escapó un grito que no pude contener. Fue entonces cuando esa cosa rápidamente se puso de pie, y como si estuviera ciega, comenzó a olfatear desesperadamente por todo el aire. Mi abuela, sin perder la cordura, me tapó la boca y me hizo una señal de que hiciera silencio, al tiempo que hurgaba entre su bulto, hasta dar con un extraño rosario y un bote de agua bendita. Sin dudarlo mucho, mi abuela dijo un pequeño rezo. Sin soltar el rosario, se persignó y luego caminó en silencio hacia aquella cosa y le vació el agua bendita encima. Aquel ser comenzó a emitir unos macabros alaridos, no sé si de dolor o de espanto al sentir el agua sobre él, y una densa capa de humo comenzó a salir de él,
al igual que un fétido olor a carne podrida chamuscada. Aquella cosa, sin dudarlo, saltó el alambre del corral y se echó a correr hacia un destino desconocido. Por órdenes de mi abuela, hicimos lo mismo, pero hacia mi casa. Por obvias razones yo me encontraba muerta de miedo, y no voy a negar que en ese momento lloraba. Lo sorprendente era mi abuela. A ella no se le notaba ningún indicio de miedo, solo se quedó más callada y cautelosa de lo normal, bastante pensativa. Por su forma de actuar en el momento en el que vimos a aquel hombre no muerto, no me quedó duda alguna de que mi abuela sabía lo que estaba ocurriendo. Poco antes de llegar a la casa, mi abuela me hizo prometer que no contaría a nadie lo sucedido, para evitar el pánico local. Yo no estaba muy convencida, pero acepté. A la hora del desayuno, todos estábamos en la mesa reunidos. Mi padre era muy comunicativo, por lo que antes de desayunar siempre solía ir a recoger con sus amigos las nuevas noticias del pueblo, sean buenas o malas. Ese día, y como era costumbre, desde el primer bocado comenzó a hablar, y aún recuerdo claramente hasta el día de hoy el semblante de mi abuela al escuchar lo que mi padre dijo. Por cierto, madre, no se le olvide dar el pésame a su comadre doña Fita. Hoy encontró el cadáver de Javier. Tenía un disparo en la cabeza. Javier era el hijo de doña Fita, de quien se sabía era adicto a las drogas y vivía solo en una habitación en condiciones precarias, a las afueras del pueblo. Todo parece indicar que era a él a quien vimos devorando a nuestros carneros, pero yo, aparte de morir de miedo, ahora tenía muchas dudas. ¿Acaso vimos a una persona viva o una persona muerta? Mi abuela asintió a lo que mi padre dijo, y solo se limitó a decir: «Pobrecita mi comadre, iré a verla en cuanto termine unos pendientes que tengo». Rápidamente se levantó, dejando su comida a medias y yendo directo hacia el patio. Todos los demás nos miramos en silencio, y al cabo de unos segundos seguimos comiendo. Ese día, mi abuela estuvo por muchas horas en el patio. No se me hizo raro porque había días que ella solo se dedicaba a trabajar. No obstante, al momento de salir, miré que mi abuela había construido un cerco con alambre de púas, delimitando así el terreno. Pero al ver los detalles de aquel cerco, sentí cómo mis poros reaccionaron al escalofrío que en ese momento sentía por todo el cuerpo. En cada determinada distancia del alambre, mi abuela había colocado cruces de madera y también tenía amarrados trapos, los cuales se encontraban húmedos con lo que al parecer era agua bendita. Obviamente, yo intuía el porqué de esas cruces. Mi abuela estaba tratando de repeler algo que evidentemente no era de este mundo. Después de terminar con su labor, mi abuela salió rápidamente. Yo le pregunté hacia dónde iba y si podía ir con ella, pero en ambas preguntas solo recibí evasivas. Lo único que alcanzó a decirme era que cuando regresara, iba a hablar conmigo de algo muy importante. Esas 2 horas aproximadas que mi abuela se demoró, fueron las horas más largas de espera por las que he pasado durante toda mi vida. Poco antes del anochecer, mi abuela llegó a casa. Su semblante era cabizbajo y aquella expresión en su rostro no era nada alentadora. De forma apresurada, convocó a toda la familia en el comedor de la casa y cerró todas las puertas bajo llave, además de asegurarlas con maderas. Ya una vez que todos nos encontrábamos en el comedor, mi abuela nos lo contó todo. Pongan mucha atención, esto no es un juego y es algo real. Necesito que por las noches no salgan, no respondan a ningún llamado, ignoren si alguien toca la puerta y, sobre todo, si escuchan algún sonido, gritos o lo que sea que esté al pie de su ventana, solo permanezcan dentro de la casa. Todos asentimos. Mi padre preguntó qué era lo que estaba pasando y mi abuela retomó de nuevo la palabra. La gente mayor conocemos esta historia, pero siempre pensamos que solo era una leyenda. Todo comenzó en la época de la Revolución. Un grupo de gente salió huyendo de la guerra, y fue por eso que eligieron este alejado sitio para vivir. Su lejanía se veía opacada por su gran cantidad de recursos naturales,
y es por eso que fue el lugar ideal para asentar el poblado. Los primeros años del nuevo poblado fueron maravillosos y prósperos, pero se cuenta desde los primeros pobladores que, en una ocasión, estando a punto de anochecer, unos gritos pusieron en alerta al pueblo entero. Todos se dirigieron hacia donde provenían esos horribles gritos y, al llegar, nadie podía dar crédito a lo que miraron. Se trataba de don Isauro, quien se encontraba en el suelo, en medio de un charco de sangre que le brotaba del hombro. El señor gritaba asustado y decía que un jabalí que recién había cazado lo había mordido. Nadie entendía lo que el señor quería decir, y pensaban que no lo había matado a lo mejor, pero no era así. El jabalí, aún atado de sus pezuñas, yacía a un lado del señor con la sangre de éste aún en su hocico. Los gritos del jabalí eran horribles, eran más bien como si se tratara de un demonio. Pero lo macabro de todo fue cuando, al ver más de cerca al jabalí, nos percatamos de un gran hoyo en su estómago, producto de un impacto de escopeta. No había manera alguna de que aquel jabalí siguiera vivo. Los cazadores, que de igual manera acudieron a ver qué ocurría, en medio de la angustia le realizaron varios disparos al jabalí, pero este no moría, y por más despedazado que se encontraba su cuerpo, no dejaba de gritar y tratar de escapar de los amarres. En ese momento, a alguien se le ocurrió quemarlo y fue así como le prendieron fuego. Afortunadamente, de esa manera el jabalí al fin murió. Toda la gente se encontraba atónita con lo ocurrido y solo esperaban que don Isauro contara qué había ocurrido. Afortunadamente para el señor, la mordida no pasó de ser una herida que fue controlada, y ya después contó lo que había pasado. «Ese sitio está maldito», dijo el señor con una gran desesperación en su rostro. Nadie entendía lo que él quería decir. Ya había logrado cazar al jabalí, por lo que lo amarré y lo puse sobre mi cuello. Estuve caminando rápido para que no me agarrara la noche y fue cuando, al pasar por las montañas, me pareció escuchar a mucha gente rezando. Miré por todos lados, pero no vi a nadie, por lo que retomé mi camino. Apenas avancé 1 metro, y de nuevo escuché esos rezos como si fueran lamentos, y fue cuando vi unas luces entre los árboles y la maleza. Me dirigí hacia allá pensando que quizás alguien necesitaba ayuda, pero lo que vi me dejó sorprendido. Detrás de aquella arboleda había una capilla, una extraña capilla bastante vieja, construida de un estilo desconocido y extraño. Tuve miedo, pero aún así entré a ver de qué se trataba. Sinceramente, hubiera deseado nunca haber entrado en aquel lugar. El lugar estaba completamente a oscuras, por lo que saqué un quinqué de mi bulto y lo prendí. Al momento de hacer eso, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Aquella capilla estaba completamente llena de figuras, pero no eran los mismos santos que se miran en las iglesias. Estas eran horribles figuras de seres con cuernos, algunos sin rostro, otros descarnados, algunos mostrando los colmillos y otros con un rostro sonriente, como si se burlaran de mi miedo. Viendo esto, no quise estar un momento más allá y rápidamente me di la vuelta para salir a toda prisa, cuando de repente, las veladoras se encendieron por todos lados y vi cómo aquellos santos demoníacos comenzaron a moverse y me miraban mientras se reían de forma macabra. En ese momento, cerré los ojos y corrí con todas mis fuerzas hasta que estuve lo suficientemente lejos de aquel sitio. Ya una vez que me había tranquilizado, me la pasé pensando que pudo haber sido una alucinación producto de mi sed. Pero cuando ya me encontraba más tranquilo y llegando a mi casa, fue que ese maldito jabalí volvió a la vida y me atacó. Después de escuchar a don Isauro, la gente quedó expectante y dudosa. Por una parte, la historia era increíble, pero tenían la prueba ante sus ojos con el jabalí, y como era de esperarse, acordaron ir a visitar el sitio. Maldigo ese día, cuando mis antepasados decidieron ir. Ese fue el peor error de sus vidas y de las vidas también de toda su descendencia. Al día siguiente, a primera hora,
Un grupo de pobladores fue hacia aquella iglesia escondida entre los árboles. Efectivamente vieron que don Isauro tenía razón. El señor decía que no era buena idea entrar y que mejor la dejaran así y se olvidaran de ella. Pero nadie siguió su consejo y entraron todos en aquel lugar sagrado. Una vez dentro del sitio, este estaba bastante oscuro y no les permitía ver nada. Además, el lugar se encontraba extremadamente caluroso, en contraste con el clima a las afueras, que era algo frío. Lo extraño del caso es que se dice que, aun cuando intentaban prender los quinqués, los fósforos simplemente no prendían, por lo que no pudieron observar nada de lo que don Isauro les había dicho. Pero las cosas no se quedaron así. Estando allá, a los pobladores les ocurrió algo muy perturbador que dejó a todos severamente aterrorizados. Una persona del pueblo, en camino hacia aquella iglesia, había cazado un conejo de un certero disparo en la cabeza y mantuvo a aquel animal adentro de una bolsa de cuero que le colgaba de los hombros. Estando allá en el sitio, y en medio de un silencio sepulcral, de forma repentina, unos sacudones violentos dentro de la bolsa pusieron a todos en alerta y bastante confundidos. En ese momento, nuevamente intentaron prender los quinqués. En esa ocasión tuvieron éxito. Cuando alumbraron hacia aquel hombre, este, muy asustado, se había deshecho de la bolsa y ésta ya se encontraba tirada en el piso, con lo que sea que estaba adentro revoloteando para salir. Alguien, como pudo, se acercó y abrió la bolsa. De ella salió el conejo, con los ojos rojos, demoníacos, inyectados en sangre y con unos colmillos impropios de aquel indefenso animal. La sangre aún le goteaba de la cabeza, pero el conejo se encontraba vivo. Al ver esto, toda la gente, sin dudarlo, se echó a correr, y al mismo tiempo, en la iglesia comenzaron a escucharse risas y sonidos de las cosas moviéndose. El calor de adentro se hizo cada vez peor, y arrullos macabros, lamentos y voces guturales comenzaron a escucharse por todos lados. La gente no paró de correr hasta que cada uno estuvo dentro de sus casas, asegurándolas con maderas y agua bendita en todas las entradas que representaban un peligro. Tanto en la tarde como durante toda la noche, nadie salió de casa ni para ir al baño. Fue hasta el amanecer que la gente, aún asustada, comenzó a salir, siendo ese el tema más comentado durante varios días. La gente del pueblo, un día al acudir a misa, acordó que nadie debería ir a aquel sitio maldito, y estando todos presentes, se comprometieron a que así sería. Sin embargo, no fue así. Al paso aproximadamente de 2 semanas, siendo de madrugada, los perros no dejaban de ladrar y los animales de corral de todo el pueblo se encontraban bastante intranquilos, de tal manera que nadie en el pueblo podía dormir. Tanto mi familia como todos los vecinos salieron de sus casas fuertemente armados para ver lo que ocurría. En medio de la oscuridad de la calle, solo se alcanzaba a ver una mujer con una bata blanca manchada con sangre a la altura de la ingle. En primera instancia no tuvimos miedo porque supusimos que se trataba de alguien del pueblo. Conforme la mujer se acercaba, pudimos observar que llevaba algo sujetado con la mano, algo redondo, algo muy parecido a... Haces una pausa de unos segundos. En ese momento, los perros ladraban a la mujer de forma desesperada y se acercaron a ella para morderla. Fue justamente en ese preciso instante que ocurrió lo impensable y que detonó un miedo como jamás se había sentido en aquel sitio. Aquella mujer emitió un gruñido diabólico y se abalanzó sobre uno de los perros, comenzando a quitarle pedazos de carne al tiempo que se lo comía, mientras el perro lloraba desesperado e intentaba huir. Al ver esa escena, muchas personas entraron a sus casas, muertas de miedo, pero muchos más fueron hacia donde se encontraba la mujer para detenerla. Cuando llegaron hacia donde ella estaba, el perro se encontraba agonizando y la mujer, con un rostro demoníaco, como si algo la estuviera poseyendo, masticaba y tragaba sin parar la carne del perro. Presas del pánico, los hombres del sitio intentaron detenerla, pero ésta,
con una fuerza sobrenatural, logró tumbar a todos y arrancó a correr a gran velocidad, perdiéndose en el monte donde nunca más se le volvió a ver. La gente que presenció aquella macabra escena se encontraba en shock, y es que mucha gente no se dio cuenta, pero aquella mujer estaba embarazada y lo que llevaba en las manos era una cabeza humana. Doña María, quien era una de las personas que lo vio todo, dijo a los vecinos con lágrimas en los ojos que aquella mujer era Herminda y que la cabeza que tenía en manos pertenecía a Jacinto. Pero se encontraba bastante confundida. Ella era partera y esa tarde, Herminda había muerto debido a las dificultades del parto. Jacinto, sumido en la tristeza y llorando inconsolablemente, dijo que ya tenía un plan preparado por si algo así ocurría. Doña María dice haberle preguntado a aquel hombre acerca de lo que pensaba hacer, y él solo se limitó a decir: «Yo vi claramente cómo en la iglesia revivió aquel conejo que ya se encontraba bien muerto.